Hola, buenas tardes. Nos encontramos acá hoy compartiendo la tarde junto a la profesora Daniela Paiva, que es referente jurisdiccional del Infod por la provincia de Buenos Aires. Bueno, primero agradecerle a la profesora un tiempo, parte de su tiempo para compartir algo de su trabajo que viene realizando en la provincia durante el ciclo lectivo 2020 y 2021. Gracias por sumarte a esta propuesta de la revista. Así que, bueno, vamos a empezar. Si nos vas contando un poco de tu trabajo, si querés ir compartiendo, bueno, qué funciones haces, qué realizás en la Dirección de Educación Superior. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Cintia, por la invitación. Así como decías, mi rol es la de ser referente jurisdiccional de Infod. Acompaño a todos los institutos de la provincia de gestión estatal, institutos de formación docente e institutos de formación docente y técnica dependientes de la Dirección de Formación Docente Inicial en el uso y en la apropiación del campus virtual de Infod para llevar adelante las propuestas de enseñanza de las distintas materias. El inicio de mi tarea estuvo ligada al inicio de la pandemia, que obligó a repensar la formación docente, el inicio del ciclo lectivo 2020 para la formación docente, y ante esa necesidad urgente de cómo dar inicio al ciclo lectivo, surgió este rol que no estaba presente en la provincia, este rol de referente, y desde allí inicié mi trabajo de acompañar a cada uno de los institutos, que en ese momento eran 164 sedes, ¿sí? Si contamos los anexos, estamos hablando de alrededor de 180 institutos, así que bueno, mi tarea principal desde finales de marzo de 2020 fue acompañar a cada uno de esos institutos particularmente, teniendo en cuenta el punto de partida, ese punto inicial que estaban en relación al uso de la plataforma, en donde la red nacional de Infod está presente desde el 2007, 2008. Aún así, en el 2020 nos hemos encontrado con algunos institutos que tenían poco acercamiento, poca apropiación del uso del campus, mientras que otros ya tenían un mayor trabajo desde la plataforma. Así que bueno, el acompañamiento siempre fue y es situado teniendo en cuenta, bueno, cuál es ese punto de partida y ese recorrido que cada instituto ha transitado en relación al campus. Bien, bueno, podríamos decir entonces que el trabajo en el campus virtual del Infod se ha como empezado a sistematizar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, a partir del ciclo lectivo 2020, cuando empezamos a trabajar las funciones. Sabemos que el nodo viene funcionando ya desde hace varios años, vienen trabajándose, pero bueno, quedaba como un poco librado al azar o al voluntariado de cada instituto el manejo del campus, ¿no? Si vamos pensando un poco en esta lógica, digo, ¿nos podrías contar si notaste que se incrementaron la cantidad de usos de aulas virtuales? Digo, ¿qué fue lo que pasó después de tu llegada y sobre todo con la pandemia, que fue, creo que un poco el motor que aceleró este proceso, ¿no? Sí, la verdad que el punto de partida, como decía antes, era muy diverso. Casi todos los institutos disponían de un campus virtual, lo tenían asignado, ahora muchos no lo tenían en funcionamiento, y también de esos 164 institutos había 9 que no tenían un nodo asignado, así que durante el año pasado hicimos las solicitudes para que tuviesen el alta y el nodo asignado. Actualmente tenemos solamente 3 institutos que son nuevos, que no tienen nodo, después el resto de los institutos tienen el nodo asignado, y en términos porcentuales, desde mi inicio hubo que hacer todo un trabajo de construcción de información porque esa sistematización no estaba, o los números eran en relación a toda la provincia de Buenos Aires, y mi tarea particular es
con los institutos de formación docente y técnica de la Dirección de Formación Docente Inicial, así que hubo que hacer todo un trabajo de construcción de información en donde un porcentaje de campus activo, podríamos estar hablando de un 60% al inicio, obviamente que ese 60% había situaciones totalmente diversas y diferentes niveles de apropiación del uso, y al cierre del año 2020 llegamos a un 72% de uso a lo que yo digo del uso activo del campus, ¿no? Digo, en líneas generales, bueno, hubo un gran crecimiento que en realidad implicó mucho trabajo de acompañamiento, porque cuando yo inicio esta tarea, muchos de los institutos ya habían diseñado el inicio del ciclo lectivo, ¿no? Porque se dio como en coincidencia a principios de abril que ya los talleres iniciales se habían montado, en muchos institutos las clases habían comenzado en marzo, a finales de marzo, entonces el acompañamiento en muchos institutos fue, bueno, ir sosteniendo aquello que habían podido construir, gran parte en Classroom, y aquellos que por algunas razones habían demorado el inicio, fue acompañar en el uso de la plataforma como espacio institucional. ¿Sí? De decir, bueno, centralizar todo el trabajo en una plataforma. Entonces, digo, para pensar en números cuantitativos, pasamos de un 60 a un 72 a finales del año 2020. En cantidad de usuarios hubo un aumento del 300% de cantidad de usuarios activos dentro de los nodos. Pasamos alrededor era 26.468 a casi 82.000 usuarios activos, perdón, entre estudiantes y docentes y equipos directivos. Y en relación a la cantidad de aulas, hubo un aumento de un 60% de aulas. Se ha pasado de alrededor de 17.000 aulas a casi 30.000 aulas activas durante 2020. Así que el crecimiento en todos los aspectos, desde campus que empezaron a estar en funcionamiento, aulas y usuarios, ha sido porcentualmente grande, digo, en términos cuantitativos. Bien, bueno. Esto es, la verdad que es impactante, ¿no? Cuando uno escucha los números en general y aparece esta idea de creció un 300%, también tendríamos que pensar y analizar, bueno, en qué condiciones ingresan estos usuarios, ¿no? Pensaba también en esto de si solo con un clic, digo, ya los consideramos usuarios, digo, qué procesos pedagógicos hay detrás de esto, detrás de cada uno de estos usuarios y detrás de esta multiplicación de aulas, digo, si era suficiente el tema del trabajo en las aulas. Me gustaría preguntarte ahora en relación a esto, al incremento de las aulas, si pudieron tomar desde la dirección de superior algunas notas en relación a esta cuestión del impacto pedagógico, ¿no? En este proceso. En este número en especial en la revista estamos trabajando la idea de estas transformaciones que ha sufrido el nivel superior a partir de la pandemia, pensando en la tecnología como central, ¿no? Pero digo, bueno, hay algo que yo te escuché en algunas charlas que has dado que tiene que ver con el concepto de filiación, ¿no? Digo, si querés contarnos un poco esta idea de la filiación, que la filiación institucional no es solo física, no es solo en el edificio. Si querés ahí contarnos un poquito de esto, es interesante porque me parece que tu postura aporta mucho a este trabajo. Y en relación a eso, desde la dirección se trabaja y se hace mucho hincapié en la afiliación institucional y en la construcción del lazo por parte de las y los estudiantes al instituto, y que en este contexto de pandemia y de virtualización implicó repensar cómo construir este lazo cuando el edificio no estaba, ¿no? Entonces ahí cómo construimos el instituto, la institución, para recibir a las y los que llegan. En este contexto, la situación ha sido como diversa en cada uno de los institutos. Hay institutos que han diseñado dentro del campus virtual algunos espacios específicos para alojar a todas y a todos los ingresantes.
en el marco del taller inicial, algunos en el marco de al estilo de base de datos por carrera, algunos han creado aulas de preceptoría, aulas de hall de entrada, aulas de recreo o al estilo pasillo. Entonces, cada instituto, a partir, ¿no?, de las posibilidades y de las ideas y del camino transitado, ha generado distintas maneras dentro del campus virtual para alojar a las y los que llegan. Sí, también ha habido cuestiones que uno tendría que ir repensando para el próximo año, que se fue repensando en este 2021 y que hay que fortalecer en el 2022, que tiene que ver con cómo diseñamos esas aulas para que aquel o aquella ingresante pueda sentirse parte de ese instituto, ¿no? Digo, y ahí es pensar el campus como territorio institucional, no como algo que está por fuera, sino que forma parte de la institución y que requiere la construcción de ciertas cuestiones en común. Es decir, si bien cada docente o cada aula puede tener ciertas particularidades, hay que poner en común ciertos acuerdos que hagan sentir a ese estudiante o a ese estudiante que es parte de una misma institución, que no es que cada aula tiene una lógica totalmente distinta, que cada cosa se maneja distinta, sino que me parece que uno de los desafíos más grandes tiene que ver con cómo construir territorio institucional dentro del campus del Infod. O, digo, particularmente lo hablo desde el campus del Infod, pero en cualquier entorno hay que construir esos criterios comunes que permitan construir la afiliación. Si no, el estudiante o el estudiante termina sintiendo que cada aula es un instituto diferente. Sí, sí, y también apelando un poco a las lógicas de las formas de enseñanza de cada uno de los docentes, ¿no? Cómo cuesta construir lo común en lo presencial, bueno, en lo virtual me parece que construir lo común ha sido como un desafío en el 2020. Este 2021 creo que está un poco más acordado, más organizado, pero bueno, seguimos como pensando en esto. Me quedo en esta idea que planteas de cómo diseñamos en las aulas y cómo estas nuevas formas de enseñar no solamente abarcan los contenidos, sino todas estas complejidades que venís contando que tiene que ver con la afiliación, con lo actitudinal, con cuestiones de procedimiento también. ¿Qué pasó con los docentes en este 2020-2021? Digo, qué notas tienen ustedes en relación al trabajo docente, a la tarea docente? Y durante el 2020 hemos realizado diversos encuentros de acompañamiento destinados a docentes. En este sentido pensamos que los encuentros tenían que diseñarse, y lo pensaba de manera situacional y de manera particular con cada instituto formador. Si bien demandaba mucho más tiempo, la idea del encuentro sincrónico con las y los docentes tenía que partir de ese campus, de esa situación inicial, de ese campus, de ese instituto. No servía, o para mí personalmente, entendía que la tarea de acompañamiento tenía que tomar el punto de partida de la realidad de ese nodo y de ese campus, que eso era lo que iba a permitir que ese profe o esa profe pudiera acercarse a ese nodo de su instituto y repensar junto a sus compañeros y al equipo de conducción cómo apropiarse, ¿no? Entonces, desde esa mirada de un acompañamiento lo más personalizado posible, se fueron generando estos encuentros. Y allí había, y yo hemos notado diversos temores, ¿no?, de las y los docentes que tienen que ver también con la diversidad de formación y de experiencias en entornos o en estudios de posgrado que han implicado la participación de virtualidad o de formación. También, aunque no caigo en esto de nativo inmigrante digital, la cuestión de la edad, la cuestión etaria, ha sido una variable que a las personas con mayor edad le ha significado, no en todos los casos, pero en gran parte mayores temores para acercarse a la plataforma.
Así que la situación en relación con las y los docentes en un primer momento fue de mucho temor. Primero porque también muchos no conocían el campus del Infod y partían de los comentarios que algún otro ha dicho en su momento que era difícil, que era complejo, que era muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo desde mi lugar fue ir mostrando que en realidad lo que uno tiene que conocer es cuál es la lógica de ese entorno, cuáles son el ABC de esa plataforma para conocer y que a partir de conocer esos 3 puntos centrales de esa plataforma uno puede pensar en su propuesta, ¿no? Pedagógica. Pero que uno necesita disponerse a aprender porque no podemos hacer la vista gorda o mirar para un costado en este contexto, en estas claves de época que estamos transitando como formadores de futuros formadores y formadoras. Entonces, bueno, obviamente que el principio del ciclo lectivo 2020 ha sido de gran incertidumbre. En un principio uno creía que en 15 días se volvía, entonces no había mucha disposición para decir, no voy a montar, no voy a sacar todo, si en 15 días volvemos. Pero a partir del receso invernal, ¿sí? El receso de invierno ha sido un quiebre que ha implicado decir, bueno, en realidad hay que planificar, hay que diseñar y hay que trabajar desde la plataforma, y allí he notado mucha disposición. En los encuentros sincrónicos que hemos tenido a lo largo del 2020 han participado un montón de docentes de distintos institutos. En algunos casos hicimos un segundo encuentro para fortalecer algunas cuestiones en relación a la plataforma, pero creo que el clic más grande fue a partir del receso de invierno, que ahí se dimensionó que esto llegaba para quedarse, que acá había algo que era necesario superar esos miedos y esos temores, y bueno, y a partir de allí animarse. Bien. Sí, me parece interesante esta idea de que llega para quedarse, pero siempre con este sentido me parece que han tratado de transmitir a lo largo del 2020 y en el 2021 se sigue observando este sentido de la virtualización, pero desde lo pedagógico. Me parece que la tecnología no es una cuestión netamente instrumental, no pasa por la instrumentación de un aula virtual, sino que es mucho más complejo, ¿no? Esto que los docentes se apropiaron del aula, se apropiaron del campus, fue un proceso lento, pero me parece que se ha logrado. De hecho, hoy estamos en condiciones de decir que en muchos institutos se ha vuelto a la presencialidad paulatinamente, sin embargo, no quieren renunciar al campus. Entonces, está esta idea, me parece, de, bueno, vuelvo a la presencialidad, pero el campus, el aula me queda. Entonces, la preocupación hoy es, bueno, no me saquen el aula virtual, ¿no? Me parece que hay mucho trabajo detrás. Bueno, para ir cerrando, me gustaría por ahí que nos cuentes en relación al parecer tuyo como representante de la dirección de estas ideas de pensar la educación no presencial, la educación a distancia, algunas similitudes, algunas semejanzas, la virtualización de la educación. Digo, este proceso que para los institutos superiores es tan innovador y es tan inédito que todavía estamos discutiendo, bueno, cómo lo llamamos, ¿no? Sabemos que algunas corrientes hablan de una educación no presencial, pero que los encuentros sincrónicos tienen que estar como pautados, como obligados. Otros dicen, no, pero hay algo del orden de la educación, de las características de una educación a distancia. Sabemos que los institutos de formación docente forman docentes y no son carreras a distancia. También, más allá de que esté impuesto por una cuestión de normativa, tiene que ver con ciertas lógicas de las prácticas docentes, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu reflexión en relación a esto? Sí, como decís, digo, la formación docente es una carrera presencial, pero que en virtud de lo que la pandemia nos ha exigido repensar, uno dice, bueno, uno no puede volver como si nada hubiese pasado y uno vuelve a la presencialidad plena tal cual existió hasta el 2019, ¿no? Entonces ahí el desafío tiene que ver con cómo pensamos las propuestas de enseñanza dentro de cada una de las materias y de los espacios, atendiendo a las particularidades de cada una de las materias, digo, lo que se llaman materias quizás teóricas, de aquellos que son talleres, de aquellas que son prácticas. Digo, cada una tiene
su especificidad, sus características que tienen que repensarse, pero sí asumir que uno no puede hacer como que este año y medio o estos 2 años no han existido, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con el repensar la idea de la clase que teníamos, cómo la construimos, ¿no? Cómo repensamos. ¿Ahí? ¿Me escuchás? Pareciera que se nos cortó ahí Ahí el audio. Ay, volvemos atrás, dale, porque se había cortado el audio. Tiene que ver con esto de, lo que decía era repensar la idea de la clase y que esto implica también repensar la evaluación. Y en algo que vos decías, bueno, los profes decimos, volvemos a la presencialidad, pero no renunciamos al aula, acá me parece que es central pensar en el aula no como un repositorio de PDFs, que fue creo que la acción inicial en el 2020, sino cómo diseñamos experiencias unificadas, ¿no? Digo, en esta idea de volvemos, pero quizás hay algo de lo virtual o de lo a distancia que se va a sostener. Entonces, como docentes, ¿cómo diseñamos y construimos propuestas unificadas pensando en estos dos aspectos, ¿no? De aquello que se va a dar en lo presencial y aquello que se va a dar en un espacio virtual o a distancia. Entonces ahí creo que el desafío más grande tiene que ver con cómo potenciamos cada uno de los espacios. Es decir, qué sostenemos en la presencialidad porque es potente hacerlo en el cara a cara y qué dejamos o qué ofrecemos y qué ponemos a disposición en el espacio virtual. Y ahí hay otra cuestión que me parece que es central, que tenemos que pensar y sacarnos como ese chip, en donde lo virtual es sincrónico. Entonces, no voy al instituto, pero hago un Meet o hago un Zoom y eso es lo a distancia. Porque ahí entramos en decir, bueno, ¿qué tenemos que ofrecer? ¿Qué potencias tiene un entorno virtual para ofrecer propuestas de trabajo de manera sincrónica que permitan entender también las particularidades del estudiante del nivel superior, que ofrece otros tiempos, que puede tener otras características y que el campus ofrece ese espacio para un trabajo diferente, de estar en el mismo tiempo y espacio al mismo momento, ¿no? En un espacio sincrónico. Digo, bueno, ¿cómo potenciamos el uso del campus virtual en experiencias asincrónicas, pero que en el diseño de la propuesta por parte del profe tiene que ser una experiencia unificada? No puede ser, una cosa es lo que hacemos en el instituto de 8 a 10 y otra cosa es lo que pasa en el aula virtual. Me parece que ahí es donde está el desafío más grande, pensando en el diseño de propuestas para el 2022. Me parece que ahí. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando la entrevista. Agradecerte, Daniela, por el tiempo. Sabemos que fue poquito, nos quedaríamos charlando, pero sabemos que estás muy ocupada. Darte las gracias, decirle a los lectores de la revista que pueden seguir leyendo y seguir buscando en relación a esta temática a lo largo de toda la sección principal. Así que muchas gracias, Daniela, y bueno, nos seguimos leyendo y sepan que los esperamos en la lectura de la revista, nuestra revista Péndulo Digital, la revista que le hace zoom a la realidad educativa. Hasta luego. Gracias, Dani. Chao, gracias.